Capítulo 2. Comienzos, gozos y pruebas. Norman Ferris y sus dos hermanos se criaron en la isla Lord Howe, a 700 kilómetros al noroeste de Sídney, Australia. A los niños les encantaba escuchar a sus padres misioneros relatar historias bíblicas como la de Daniel en el foso de los leones y la de David y Goliat. Se emocionaban con cada nueva historia de su campo misionero favorito, las Islas Salomón. Los tres muchachos posteriormente admitieron que estas historias del culto diario influyeron en las decisiones de su vida. Desde muy pequeños, Norman entregó su vida a Jesús al recordar las palabras de su padre. Dios tuvo un solo hijo y este fue misionero. A los 19 años, Norman se inscribió en el curso misionero del colegio de Avondale en Carabobo, Australia, con un único propósito en mente: servir a Dios como misionero en las Islas Salomón. En 1921, a este disperso archipiélago de islas montañosas y largos arrecifes de coral al noroeste de Australia, solo se podía llegar mediante un vapor desde Sídney y, dependiendo de las condiciones climáticas, el viaje duraba entre 2 semanas y un mes. Las Islas Salomón, que se extienden alrededor de 1.500 kilómetros en dirección suroeste, con 6 islas principales y unas 992 islas más pequeñas. Atolones y arrecifes se componen de cadenas montañosas densas, forestadas, atravesadas por valles profundos y angostos. Los lazos familiares y de los clanes en las pequeñas aldeas a lo largo de la costa marina siguen siendo muy fuertes. Vemos cómo el ejemplo de los padres misioneros de Norman fue lo que influyó para que este joven tomara la decisión de ser un misionero. Un 93% son melanesios y un 4% son polinesios, que hablan más de 80 idiomas locales diferentes. Además de 120 dialectos, se comunican mediante el pidgin de las Islas Salomón, una mezcla de inglés y dialectos nacionales. En el siglo XIX, varias misiones cristianas se reunieron para asignar determinadas islas a diferentes iglesias. Debido a lo que las influencias de los misioneros, un gran porcentaje de la gente de las Islas Salomón dice ser cristiana de algún tipo, pero rara vez su estilo de vida ha cambiado con respecto a sus prácticas paganas. Sin embargo, esta modalidad parece compatible con la identidad de su clan. De modo que la mayoría de las aldeas de una isla dice ser anglicana, mientras que en otras islas las aldeas están compuestas de católicos romanos. La mayoría de las islas principales se hicieron evangélicas de los mares del sur, de las Iglesias Unidas o Metodistas, Bautistas, Testigos de Jehová o de la Asamblea de Dios. Las diferentes misiones competían por los territorios. No obstante, la comisión no asignó ninguna isla a los adventistas del séptimo día. Así que los primeros misioneros llegaron a la conclusión de que Dios quería que entraran en todas las islas. Este plan propendía a crear fricción. Vemos cómo cada una de las denominaciones tenía una isla para poder compartir su mensaje, pero la Iglesia Adventista del séptimo día no tenía una isla asignada con la cual compartir sus creencias y su mensaje de amor en Cristo. A pesar de conocer estos desafíos con los que probablemente se enfrentaría, la pasión de Norman por las misiones crecía día a día. Captaba cada vez más el milagro de la salvación por la gracia de Dios. Comprendía que Dios dará este poder transformador incluso hasta el isleño más salvaje. Visualizaba que las promesas que dice Efesios 2:6. Asimismo, nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales.
incluía a todos sus hijos preciosos, anhelaba ayudarlos a entender el plan de Dios. Para Norman, el plan eterno de Dios le ofrecía a todos una relación con Dios aún más estrecha que la que tenían los ángeles con él. En el misionero del colegio Avondale, la mirada perspicaz de Norman se clavó en una chica vivaz, Ruby, que compartía su amor por Dios y las misiones. Siempre que podían comentaban sus sueños de ver a muchos isleños de las Islas Salomón aceptar la buena salvación. Cuando terminaron el curso misionero en 1923, su amor mutuo los unió. La asociación le pidió a Norman que cubriera una vacante como director de carpas para reuniones de evangelización, mientras que Ruby trabajaba en el sanatorio de Sydney. Luego, al ver la dedicación de Norman, la asociación le pidió que fuese parte del personal permanente. Después de casarse con Ruby en la iglesia de Concord en Sydney el 5 de octubre de 1925. En su primera tarea como pastor de una iglesia pequeña, Dios bendijo el empeño de ambos y levantaron una iglesia de tamaño considerable. Los dirigentes de la asociación observaron su dedicación a Dios y a los fines de 1926 los invitaron a ir como misioneros a las Islas Salomón. Mientras esperaban sus certificados de salud durante varios meses, ambos tomaron clases sobre cómo tratar enfermedades tropicales. En ese entonces se sentían inquietos por comenzar su obra misionera en las Islas Salomón y se frustraron por la cantidad de tiempo que tuvieron que esperar. Pero después de comenzar con su misión, se dieron cuenta de que Dios había dispuesto que dedicaran tiempo extra a aprender estas valiosas habilidades médicas. Esto facilitó una clave para mostrar su amor y el amor de Dios. Con esta habilidad, mitigaron muchas clases de enfermedades que mortificaban a los isleños. Dios abrió una puerta para que pudieran utilizar los métodos de Jesús de ofrecer salud física al igual que espiritual. El 16 de marzo de 1927, Norman y Ruby comenzaron sus aventuras misioneras en las Islas Salomón, entre las tantas aldeas de la Laguna Marobo. La belleza espectacular de la Laguna Marobo consiste en una expansión colorida de aguas tranquilas que se extiende por casi 100 kilómetros a lo largo de la costa de la enorme isla de Nueva Georgia, en la provincia occidental, plagada de miriadas de isletas y atolones de un verde vivo. Muchas en la actualidad están habitadas de aldeas prósperas que piden que los misioneros vayan a enseñarles. Mientras estudiaban el idioma, por las mañanas, Norman enseñaba mediante un intérprete en la Escuela de Capacitación de Batuna. Supervisaba a los alumnos en las huertas de la misión y trabajaba en el aserradero por las tardes. Este aserradero producía la madera que Norman utilizó para construir su primer hogar. La construcción le llevó varios meses. Los ferries disfrutaban especialmente los fines de semana, cuando partían del puesto misionero en canoa y frecuentaban las tantas aldeas juntos a la laguna. Con su equipo médico en mano, visitaban cada hogar. Después de conversar un rato, trataban las úlceras tropicales, la malaria, las afecciones de la piel y otras enfermedades. Antes de dejar el hogar, siempre oraban con la familia. Así hacían amigos para Jesús. Después de vivir varios meses en la isla Nueva Georgia, Ruby se enfermó terriblemente. La malaria la debilitó y la quinina convirtió sus mejillas rosadas en amarillas. Luego descubrió que estaba embarazada. Como su intensa enfermedad no cedía, los futuros padres oraron fervorosamente en busca de sabiduría y dirección de parte de Dios. ¿Qué quería Dios que hicieran? ¿Arriesgar la vida del bebé y de Ruby o regresar a Australia? Abrazando a su amada, Norman oró: Dios, ¿qué haremos?
No queremos estar separados. Ambos amamos a las personas de este lugar. Por favor, muéstranos qué es mejor para la obra misionera que nos diste y por el querido bebé que ya amamos. La respuesta llegó cuando los misioneros dirigentes decidieron que debido a la salud de ella y del futuro bebé, Ruby debía regresar a Australia y quedarse con sus padres hasta que naciera el bebé. Con lágrimas, la triste pareja se despidió. Ruby dio a luz una hermosa bebé niña el 15 de enero de 1928 en el sanatorio de Sydney. La llamó Norma en honor a su papá. Cuando la bebé Norma tenía apenas pocos meses, Ruby reservó un vapor para Brisbane y luego continuaría hasta las Islas Salomón. Aunque se sentía debilitada por sus frecuentes accesos de malaria, sintió la obligación de regresar con el padre de su hija. La falta de sueño, debido a la que la bebé tenía cólicos, se sumaba a su cansancio. 2 días después, cuando llegaron a Brisbane, la bebé Norma contrajo una especie de gastritis. Como estuvieron en el puerto todo el día, la preocupada madre se puso en contacto con un médico. Después de examinarla, el médico le habló amablemente, pero con firmeza. Querida madre primeriza, usted no debe ir a los trópicos con esta bebé enferma y delgada. Ella morirá. Por favor, no siga. Ruby se puso en contacto con la única mujer que conocía en Brisbane, que la ayudó a encontrar una amiga que la acogería hasta que ella pudiera notificar su situación a su familia. En Sydney, al regresar al barco, les contó su problema a los encargados. Sin compasión, descargaron todas sus posesiones en el muelle, incluyendo un catre, pañales y muchas más cosas. A las 10 de la noche, afligida, vio zarpar el barco que le habría llevado hasta el hombre que amaba sin ella. La hermana de Ruby, Mary, enfermera profesional, sacó un pasaje en un barco que transportaba pasajeros a lo largo de la costa de Australia. Pronto llegó a Brisbane para atender a su amada hermana. Regresaron juntas y se dirigieron directamente al sanatorio de Sydney. Incluso en el sanatorio, la bebé Norma lloraba casi continuamente y dormía poco hasta que Ruby se agotó tanto que apenas podía moverse. Después de varias semanas, una pediatra, la doctora Freeman, regresó al sanatorio después de tomar un curso de posgrado sobre atención infantil al que había asistido en Irlanda. Ella inmediatamente le suspendió la dieta prescrita y le dio un cereal integral cocido. En pocos días Norma cambió, no tuvo más diarrea, dormía mejor y era una bebé feliz. Durante las semanas siguientes, la pequeña Norma se alimentó con cereal integral y leche. Obviamente se había vuelto alérgica a la otra dieta. Ahora, con la esperanza de partir pronto, Ruby llevó a su bebé para una última consulta. La doctora le advirtió: «Usted tiene una niña hermosa y sana ahora. Sin embargo, no puedo permitir que la lleve a los trópicos por un par de años». Llena de desesperación y frustración, le escribió a Norman, contándole el problema con todo detalle. Él respondió a su carta: «Mi querida Ruby, estoy muy triste por ti, pero estoy feliz de que la pequeña Norma ande tan bien. Tendrás que decidir entre 2 alternativas difíciles: dejar a la niña con tu hermana y regresar conmigo hasta nuestro próximo furlong. Así no puedes dejar a nuestra preciosa niña. Debes posponer nuestra obra misionera aquí y regresar hasta donde esté mi querida familia. Entiendo plenamente tu problema, pero no creo que sea correcto que yo sea el que diga qué hacer. Tú tendrás que tomar tu decisión. Te amo y estaré orando para que hagas la voluntad de Dios. Te amo, Norma». Ruby alzó a su pequeña hijita de cabellos rizados y lloró angustiada. «Ayúdame, Dios mío, por favor, muéstrame tu voluntad. ¿Debo dejar a mi querida bebé
¿O debo regresar al trópico y servirte allí con mi esposo? ¿Cómo puedo dejar a mi preciosa niña? De repente, un texto bíblico percutió en su mente con toda su fuerza. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y este precioso versículo lo encontramos en Mateo 10, 37, 38. Con una intensa lucha, Ruby escogió llevar su cruz y dejar a su preciosa Norma. Sabía que no podría encontrar a nadie mejor que a su hermana Mary para que la atendiera. El corazón de Ruby casi se quebró cuando el vapor zarpó del muelle, pero sintió paz al saber que el amor de una madre puede ser egoísta si se interpone en el camino de servir a Dios y el bienestar de su hija. Su sacrificio le parecía poco al considerar que Dios dio a su único hijo a la raza humana para siempre. Ella sentía urgencia de unirse a su esposo para llevar salvación a las personas que vivían en la oscuridad del paganismo, y si éstas aceptaban el amor de Dios algún día, podrían estar más cerca que los ángeles sentados con Dios en su trono. Vemos cómo entonces Ruby tomó una decisión difícil, pero una decisión que sin duda alguna fue seguir la voluntad de su amado Dios. Lleno de alegría de tenerla de vuelta después de meses de separación, Norman, con mucho gusto, le devolvió los deberes hogareños a ella. Entre las tareas de ayudar a Norman con la obra misionera, Ruby hacía hermosos vestidos para enviárselos a Norma, y a menudo pensaba en la Ana de la Biblia que hacía túnicas para su hijo Samuel. Con gozo le agradecía a Dios por la casita que Norman había construido íntegramente con la madera del aserradero mientras ella estaba en Australia. Apenas se había secado la pintura de su nueva casa cuando la Junta de la Misión les pidió que se trasladaran a la isla Bella, la Bella, una isla más pequeña del grupo de Nueva Georgia, al noroeste de Batuna. Vivirían allí en una aldea llamada Devon. ¿Por qué se necesitaba que fueran allí? La respuesta decía: deben ocupar el lugar de la familia Lee, que acaba de perder a su hijito Noel debido a una enfermedad. El señor y la señora Lee regresaron a Australia. Al llegar a Deauville, Ruby y Norman inmediatamente comprendieron por qué había muerto el pequeño Noel. Ellos amaban a los afectuosos nativos, pero la suciedad era extrema en la aldea. Su casa, hecha de material nativo con un techo de hierro y piso de tablas, tenía una cocina aparte. El suministro de agua acumulaba en un estanque de hierro en el techo, constituía un lugar ideal para crear mosquitos anópeles. No solo abundaban los mosquitos, sino que las moscas pululaban por todos lados, alimentándose de excrementos humanos en los arbustos de las inmediaciones. Descubrieron serpientes y 100 pies en lugares inesperados. Su desafío era cómo poder enseñarle a esta querida gente a vivir pulcramente. Si tan solo escucharan y se atuvieran a una higiene sencilla y práctica, podrían evitar la mayoría de las enfermedades. Ya que ninguna ruta penetraba la selva espesa y las montañas escarpadas, a Norman le encantaba llevar a Ruby en lancha por el distrito de la isla, visitando todos los hogares de las aldeas. En un viaje descubrieron a Neil y Norman Watkins, a quienes habían conocido como compañeros de viaje en el vapor cuando llegaron a las Islas Salomón. Norman Watkins administraba una plantación de copra, productos de la pulpa seca del coco que exportaba. En una visita, la afectuosa Neil recibió a Ruby con una amable sonrisa y le dijo: Ruby,
Veo que estás esperando tu segundo bebé. El Hospital Metodista es una institución limpia y con un buen médico. Además, funciona en Munda, a solo 8 kilómetros de aquí. ¿Te gustaría quedarte con nosotros cuando se acerque la fecha del parto? Eso sería una gran bendición. Muchísimas gracias. Aceptaremos tu ofrecimiento, sonrió Ruby con gratitud. Algunos meses después, mientras visitaban el distrito, anclaron su lancha en el muelle de la plantación, una semana antes de la fecha prevista para el parto. Cuando llegaron después de la puesta del sol, decidieron pasar la noche en la lancha y mudarse a la casa de los Watkin por la mañana. Cansados del viaje, Norman y Ruby se fueron a dormir temprano. A eso de las 10 de la noche, Ruby despertó a Norman. «El bebé está en camino. Vayamos ahora». Norman despertó al maquinista. «Apresúrate. Debemos ir al hospital inmediatamente». Una y otra vez el maquinista probó, pero el motor no encendió. Con desesperación, Norman saltó de la cubierta y corrió hasta la casa de los Watkin. Al oír las palabras, «Ruby está de parto», entraron en acción. Pronto los cuatro se apretujaron en una lancha neumática con motor fuera de borda para hacer los 8 kilómetros hasta Munda en tiempo récord. El dolor de las contracciones le decía a Ruby que el bebé estaba muy avanzado. Enormemente aliviado de estar en el hospital, Norman siguió a la enfermera y a Ruby hasta su cuarto. Pronto llegó un saludable varoncito. Lloraron vigorosamente. Lleno de gozo, Norman vio a su primer hijo, al que llamaron Raymond Harrison. Poco después del nacimiento de Ray, llegó la noticia de que un fuerte ciclón había volado el techo de la casa de la misión Dovale. Como sabían que no valía la pena reparar la estructura y que no podrían volver a esa zona con un nuevo bebé, Norman tomó una lancha y empacó las pocas pertenencias que pudo encontrar. Como la isla Nueva Georgia no estaba lejos, regresaron al colegio de Batuna y frecuentemente visitaban a los aldeanos creyentes de la vela. El distrito de Batuna no tenía casa en la que pudieran vivir la familia Ferris. Por ello, el presidente de la misión sugirió que Ruby y el bebé regresaran a Australia. Como faltaban pocos meses para su furlong, le dijo a Norman: «Pronto te reunirás con ellos». Eso hicieron. En el largo viaje de regreso a Sydney, Ruby oraba con mucha frecuencia y fervor para que Norma la aceptara como su madre. Con alegría se emocionó al ver a su hijita robusta, pero tímida. La pequeña Norma observaba con curiosidad a esta nueva persona. Mary la tomó de la mano y la llevó hasta donde estaba Ruby diciendo: «Mamá, tu mamá». Pasó solo poco tiempo hasta que el amor se abrió paso. La pequeña Norma lentamente se acercó a ella y levantó las manos. Ruby alabó a Dios cuando Norma la abrazó fuertemente. Qué alegría tener a su pequeña en sus brazos. Pero las continuas altas temperaturas y los días que pasó en cama sufriendo los escalofríos periódicos y la fiebre de la malaria dejaron a Ruby debilitada y anémica. Gradualmente se volvió incapaz de amamantar al bebé Ray. Con el paso de las semanas, él no aumentaba de peso. Cuando creció lo suficiente, la papilla de cereales marcó una gran diferencia. Pronto sus enormes ojos azules brillaban y sus mejillas rosadas lo hacían que fuera un bebé adorable. Finalmente llegó el día cuando recibieron una carta de Norman. «Estoy yendo a Australia por la vía de las Nuevas Hébridas y pasaré por la casa de mis padres antes de llegar a Sydney», escribió. «Como está a más de 640 kilómetros al noroeste de Sydney, tú y los niños ¿podrían tomar el vapor para que nos encontremos en las islas Howe?». Qué alegría cuando llegó el barco. Norma, casi por cumplir sus 3 añitos, miraba suspicazmente a su papá. Él comenzó a jugar con ella usando globos y una pelota de goma blanca, y también a las escondidas.
Muy pronto el amor y el afecto que él le prodigó la conquistaron. Qué alegría inundaba el corazón de Norman al alzar a Norma y al pequeño Ray, que ahora tenía 8 meses. Qué hermosa reunión familiar. Jugar con los niños, disfrutar de picnics en la playa y compartir las bendiciones de Dios con los abuelos les llenó de alegría. Ahora, Norman podía contarles historias misioneras a sus padres sobre la conducción y el poder de Dios, así como ellos solían leerles historias de las Islas Salomón a él y a sus hermanos cuando eran niños. El resto de los 3 meses de licencia pasaron volando. Al visitar a los padres de Ruby en Sydney, muy pronto la familia misionera de 4 integrantes se embarcó en el vapor que los llevaría de regreso a las Islas Salomón. Pero Satanás tenía un plan siniestro para destruir su felicidad.